quienes forman parte ya de este equipo, de esta familia de Radio María TV, son nuestros queridos amigos Leonardo Cosi y Paola Rizuleo. Ellos tienen 30 años de casados, 4 hijos, formaron una hermosa familia y tuvieron como un hijo más, me animaría a decir, que es un libro que se llama Caminos de Santidad Matrimonial. Dentro de ese libro hay 40 historias más que interesantes de matrimonios que nos dan ejemplos concretos de santidad. Así que chicos, bienvenidos, ¿cómo andan? 5 hijos ahora. Hola, ¿Cuál, amigo. Vero? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué bueno estar otra vez con todos ustedes. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Hola, amigo. gracias. La verdad, re lindo verlos, compartir cada semana con nosotros. Está teniendo cada vez más repercusión el programa, estamos gustando de estas historias que nos hacen pensar que nosotros, todos los seres humanos, somos capaces de seguir la voluntad de Dios, de escuchar su voz, de poder ir hacia ese camino que nos hace plenos, que es el camino hacia la santidad, ¿no? Y hacerlo en matrimonio, en familia, nos da muchísima esperanza. Traen ustedes mucha esperanza los días martes, así que les agradecemos mucho eso. Y ahora, como siempre les pregunto, ¿hacia dónde viajamos? Porque cada martes es un viaje. ¿Hacia dónde viajamos este martes? Este martes volvemos a América con una pareja bastante actual, siglo XX, pero me animaría a decir muy similar a cualquiera de nosotros, ¿no? Pero con cosas muy, muy ricas para compartir. Así es. Así que bueno, arrancamos como siempre hacemos con una de esas frases que nos impactan de cada uno de estos matrimonios y de cada una de estas historias. Y la de hoy es: la pastoral familiar es obra de Dios, bendecida por la Iglesia. Somos sus instrumentos para construir el reino, llevando muchas almas con nosotros. Bueno, estamos hablando de Gwen y Jerry Koniker. Y Gwen Cecilia, se llamaba ella, Gwen Cecilia Billings, nace en Chicago en 1939 y conoce a su futuro esposo Jerry Koniker a los 14 años en la secundaria de San Gregorio. Ambos de familias muy católicas, y también ambos sufren de chicos fuertes golpes. En lo que respecta a Gwen, una hermana decide quitarse la vida al declarársele muy joven que tenía un cáncer, y por su parte la familia de Jerry quedará en la ruina porque su padre es estafado en un negocio familiar. Pronto el padre fallece, agobiado con el estrés de toda esta situación. Bueno, más allá de estas circunstancias fuertes, eran dos, familias bien constituidas, con buenos valores, muy buena educación. Egresaron de este colegio y ahí después de haber estado de novios desde muy chicos, se distanciaron. Por más de un año, Jerry se metió a estudiar, se metió a levantar su empresa de sistemas, pero Gwen se quedó muy enganchado, se quedó ansiando un reencuentro. De hecho, hace unas consultas y empieza una novena de rosarios de 54 días. Yo nunca la había escuchado, esta es la primera vez que la escuchaba. Una novena de rosarios por 54 días para ver si recuperaba algún día esa relación. Y aquí que durante ese tiempo la mamá de Jerry justo sufre un derrame que la deja en un coma profundo. Durante un mes está en coma. Inesperadamente un día ella se despierta y como que Dios le regalaba en ese momento poder despedirse personalmente de cada hijo. Así que empieza a hablar brevemente con cada uno, y cuando le toca a Jerry, de repente, no se sabe por qué, le ordena así, le dice: vos casate con Gwen, ella va a ser buena para vos. Que había sido su novia de hace 2 años y apenas la conoció tal vez, ¿no? Pero de repente despertó y su mandato era que se casara. Esa misma noche volvió en coma la madre y una semana después falleció. Y bueno, por estas cosas de Dios y de la vida, 3 meses más tarde volvieron a juntarse, a salir, y eventualmente se iban a casar en 1959. Así que como aprendizaje de todo esto, después Gwen reflexionaba. Ella dice: nunca te desanimes pensando que Dios no responde a tus oraciones. Él es muy considerado hacia nuestras necesidades, en sus tiempos y a su manera.
en sus tiempos y a su manera, ¿no? Que siempre estamos como apurados y queremos que sea ya o nos parece que no nos escuchan. Bueno, en 1959 se reconcilian ellos, no solo se reconcilian, sino que se casan luego muy enamorados, ¿no? Y como esto, como decíamos, eran muy católicos los dos, el mismo día de su casamiento consagran su matrimonio así, a Jesús por María en unión con José, ¿no? Esto es lo que a ellos de alguna manera los va a guiar todo su matrimonio. Casi de inmediato también ya comienzan con uno de sus fuertes apostolados, que es el naciente movimiento Pro Vida, ¿no es cierto? Ellos comprendían que esta batalla de salvar la familia y estar contra el aborto iba a ser todo un combate espiritual y cultural. Y estaban convencidos de que querían criar a sus hijos con valores y una fe sólida. Dios era parte de sus vidas. De hecho, ya vemos que de cada uno y en el momento del matrimonio y con esto de lo provida, pero sin embargo no lograban todavía convertirlo en el verdadero centro de su vida. Y entonces en una mañana de 1971, ahí viene el primer golpe importante familiar. Ella ya tenía 4 hijas que estaba llevando en el auto al colegio. Una mañana muy fría de invierno, pierde el control en la ruta por el hielo que se había formado ahí y termina chocando muy violentamente contra un auto que venía del otro lado. A ellas, gracias a Dios, no les pasa nada, pero la peor parte se la lleva la conductora, otra madre de familia que venía del otro lado, termina en el hospital y lamentablemente ella sí pierde la vida. Es una tragedia que cala muy hondo en el matrimonio, pero y Gwen encima siente que lo que la salvó fue estar rezando el rosario al momento del choque. Justo antes del choque todas venían rezando el rosario y ella entiende que eso le salvó la vida. Y se empieza a preguntar, ¿realmente estamos preparados para que una mañana de repente de la nada algo pase y esa sea nuestra última mañana en la tierra, nuestro último instante? Y eso empieza a darles vuelta a este matrimonio, ¿no? Claro, y empiezan a cuestionarse seriamente cuál era el compromiso cristiano que ellos tenían, ¿no? Tanto es así que, bueno, animados por una familia amiga que tenían, deciden como irse a fortalecer estos fundamentos católicos que ellos tenían de su familia, mudándose a Fátima. Quedaron cautivados por profundizar el mensaje y la espiritualidad de la Virgen de Fátima, y para esto se lo proponen, Dios les va como despejando enseguida el camino, ¿no? Fácilmente pueden vender su casa, también la exitosa empresa de sistemas que tenía Jerry, y así parten con sus 7 hijos y un embarazo en curso hacia Fátima. Bueno, una flor de movida, como se imaginan, ¿no? Vender la casa, irse con 7 hijos y medio para Portugal, pero eso fue algo muy de abundantes gracias, ¿no? Para la familia. Lo que pasaba es que la cultura obviamente es muy diferente a lo que, imagínense, americanos que casi no hablaban el idioma, lo empezaron a aprender, pero realmente en ese sentido fue cuesta arriba, especialmente para Jerry que no pudo colocarse profesionalmente ahí. Más que nada vivieron digamos, de la muy buena venta de la empresa de sistemas y terminaron entonces como en medio de un retiro espiritual y de formación católica de todo tipo, y eso fortaleció mucho a la familia y al matrimonio, que realmente recién ahí empezaron a vibrar como en una misma sintonía de fe, porque en Estados Unidos cada uno con sus apostolados y él estaba en un frenesí apostólico y de trabajo que no lo dejaba realmente estar en su casa con su esposa en profundidad. Pero después de casi 2 años empiezan a sentir señales que ese no era su lugar y que tenían que volver a su país, porque allá es donde realmente estaba su misión para fortalecer valores cristianos y de vida familiar, donde la guerra espiritual cultural se empezaba a acelerar y a profundizar.
Ujú. Y así es que deciden volver. Pero bueno, tenemos una de estas preguntitas que estamos haciendo desde el último programa para compartir con todos ustedes, que es esto de que nos comenten si en algún momento han vivido alguna de estas experiencias que de un instante a otro te sacuden y te cambian la forma de ver la vida, ¿no? Y cómo esto nos ayuda realmente a profundizar la fe y el compromiso cristiano. Tanto el Qué accidente bueno, cuando como se la... nos mueve la estantería, ¿no? Esto Claro, un es. accidente, una enfermedad, un cambio de hábitos bueno, que es forzado. Hay un montón de cosas, ¿no? Que nos sacuden. Qué bueno que está esto que están planteando, chicos. Qué bueno que la gente se pueda aprender también a esta consigna para que sepamos que hay por allí una posibilidad en el ser humano, que es cambiar muchas veces por cuestiones externas, pero ese cambio siempre es para bien, ¿no? Los cambios, si seguimos la voluntad de Dios, siempre son de bien para aquellos que amamos y seguimos al Señor. Así que qué bueno que se pueda plantear esto. Vamos a la pausa, si les parece, chicos, y después seguimos con la segunda parte de la historia, mientras la gente va pensando y compartiendo. ¿Les parece bien? Buenísimo, Vero. Ahí vamos. Súmense al 351-871-593. Ya estamos de vuelta con la segunda parte de esta apasionante historia. Estamos escuchando a Abel Pintos. Gracias, Martín, por esta hermosísima canción. En estos caminos de santidad matrimonial, así se llama este hermosísimo ciclo que llevan adelante Leonardo Cosi y Paola Rizuleo, una familia de muchos años de casados. Mucha gente está preguntando aquí ya en mensaje. Necesito saber el nombre bien del libro porque es apasionante. Las historias que cuentan los martes, qué lindo que se prendan de esta manera, ¿no? Caminos de santidad matrimonial, así se llama el libro que estamos desglosando, cuyas historias estamos desglosando en estos martes que transitamos con mucha riqueza. Qué historia fuerte, ¿no? Una historia que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Tenemos una vida, trabajos, nos casamos, tenemos hijos, hablando de vida familiar y matrimonial. De repente algo pasa que nos hace preguntar, como nuestros protagonistas del día de hoy, y lo hicieron en forma primero individual y después en pareja, ¿estamos viviendo como Dios quiere? ¿Qué pasa si yo me muero mañana? ¿Estoy viviendo como Dios lo desea? ¿Hubo un cambio en alguno de ustedes? Por eso les preguntaba, tanto Leo como Pau. ¿Hubo un cambio, un acontecimiento que dio vuelta el modo de ver la vida y seguir más de cerca la voluntad de Dios? ¿Cómo sigue esta historia, chicos, mientras la gente sigue con nosotros aquí compartiendo sus testimonios? Bueno, entonces sigue que a la vuelta ya en los Estados Unidos, en 1973, Jerry entonces se convierte en el director ejecutivo de la Milicia de la Inmaculada. Esta era una obra fundada por San Maximiliano Kolbe. Empieza a trabajar ahí. Y en ese momento ellos, habiendo dejado todo ingreso económico que habían tenido, estaban arruinados, sin seguro médico, sin nada, ¿no? Con todo ese familión. Y Gwen justo estaba necesitando la cesárea para el nacimiento de su 9º hijo. Es ahí donde milagrosamente, gracias a la providencia y también por toda esta confianza que ellos tenían, aparece un médico que le va a donar sus servicios y se va a convertir en un amigo muy cercano de la familia. Bueno, y ellos habían vuelto de Fátima, como vimos, y ese mensaje caló muy hondo y estaba ahí latente en la familia, y seguían sintiendo que la Virgen les pedía algo más, les pedía reparación en la cultura, santidad de vida, pero especialmente junto a otras familias. Lo oraban, lo ponían en el discernimiento, hasta que en el 75 finalmente se les esclarece un poco la misión y se deciden a fundar, en este caso en un estado que se llama Wisconsin,
un movimiento, una organización que lo llamaron el Apostolado para la Consagración Familiar, con lo cual toman un poco de esto de Kolbe, de la consagración a la Virgen, pero lo hacen desde un aspecto familiar. Es un apostolado para la consagración familiar, AFC eran las siglas, con la idea de fortalecer la vida familiar y hacer que esa fe tome vida en padres y en hijos. El lema que eligen es: nuestra misión es apoyarte en tu misión, en tu propio camino. Increíblemente, en ese mismo año ya consiguen la aprobación de la Iglesia para esa fundación que ellos habían creado. Y mientras esto iba sucediendo, ven la necesidad también de promover mayor presencia cristiana en los medios. Y comienzan a producir contenido de formación familiar y nace pronto una cadena que le ponen el nombre de Family Land, ¿no es cierto? En 1976, dentro de los medios, la primera entrevistada, y esto que a nosotros nos encanta cuando los santos se juntan, es la Madre Teresa de Calcuta. Ella será su primera entrevistada del matrimonio. La madre en esa entrevista les reconoce que en Norteamérica no es tan grande el problema del hambre físico como el espiritual. Y también se une a su consejo asesor y les deja como recomendación que ayuden a los padres a aprender a consagrar a sus familias para que Dios sea el centro de sus vidas. Dice: debemos devolver la oración a las familias. ¿Cómo sabrán que son una familia católica? Por su amor de unos con otros. Verán que son sus discípulos. Esto de la Madre Teresa de Calcuta es una cosa, nosotros es impresionante, ¿no? Ahí vemos la foto y decimos, estuvo con ellos y los asesoró y los acompañó. Y no solo en una entrevista, sino... Por 16 años trabajó con ellos muy de cerca porque estaba en su consejo asesor, ¿no?, de este apostolado de la consagración familiar. Y esa frase que les deja es tal cual, ¿no? ¿Cómo los van a reconocer como católicos? Por su amor de unos con otros, verán que son sus discípulos. Y de hecho les da un montón de entrevistas para los documentales y hasta les termina ofreciendo los textos de constitución de su propia congregación para que ellos lo usen de modelo para los estatutos que ellos tenían que hacer para su propia congregación familiar. Y bueno, y finalmente en el 97, cuando fallece, entrega su alma a la Madre Teresa, los propios Koenicker van a ser elegidos por la cadena Fox News en Estados Unidos, esta cadena de noticias, para ser quienes comenten el funeral de la futura Santa Madre Teresa. Un lujo, la verdad, haberla tenido 16 años con ellos. Bueno, después ellos, con el objetivo de promover retiros donde las familias pudieran aprender cómo vivir y hacer crecer su fe y esto que venían hablando, buscan rehabilitar un antiguo seminario, para lo cual hacen un enorme esfuerzo porque tienen que pedir un crédito de $1 millón. Y es en este momento en que rehabilitan este seminario donde nace lo que se va a llamar Catholic Family Land. Un complejo de retiros que tenía 4 kilómetros cuadrados y donde se ofrecían programas de formación para las familias y para las parroquias. En solo 5 años logran pagar esta deuda y sus apostolados empiezan a multiplicarse. Ya no solo están allí, sino que por México, Filipinas, Rusia, Bélgica y Nigeria. Y ahí aparece otra gran figura, una persona muy santa que también se hace muy famosa en los medios, que probablemente muchos la conocerán, la habrán oído nombrar, la Madre Angélica, que ella termina siendo la fundadora de la cadena EWTN, mundialmente famosa, súper exitosa. Bueno, ella había conocido a los Koenicker antes de lanzar su cadena, quedan conectados y finalmente Jerry ve la oportunidad, ahí se le prende la luz, mira, es por acá, esto de los medios, y empieza a ofrecerle producir material televisivo familiar. Y
queda conectado por muchos años, está todo el tiempo en esta cadena haciendo programas, entrevistas, todo con contenido familiar. Termina transmitiendo desde el 2009 más de 600 programas en la cadena de WTN. Madre Angélica decía: Dios quiere que estés en el mundo, pero que seas tan diferente del mundo hasta que lo cambies. Y esto lo asumen los Koeniker tal cual ella lo decía. De hecho, Jerry fue un trabajador incansable, no paraba nunca, y con un cardenal amigo empieza también a producir contenido desde documentales de los evangelios hasta todos los documentos de Juan Pablo II, y terminan lanzando el propio Catecismo de la Familia, una publicación especial de la AFC, de la agrupación de ellos, y desarrollan hasta 20.000 horas de material formativo, que queda en una gran biblioteca de contenido familiar. Él, para todo esto, trataba de no perder el foco, y ya desde su tiempo de empresario tiene una fórmula. Él decía la fórmula de las 4C, que eran, a ver, escuchen: confianza en Dios, conciencia de su voluntad, ¿no?, de lo que quiere Dios, lo que está bien y lo que está mal, caridad y constancia. 4 Cs: confianza, conciencia, caridad y constancia. Uh-huh. Confianza, conciencia, caridad y constancia. Ellos siempre iban a dar el ejemplo de lo que predicaban. Cuando los médicos le recomiendan a Gwen abortar su hijo número 11, porque el embarazo le rompería el útero y mataría a la madre, Gwen se niega rotundamente gracias a sus convicciones pro vida. Ella realmente pensó que iba a morir en ese momento cuando dio a luz a Teresa. Así que escribió antes del parto una cartita para cada hijo, pensando que podía ser el último. Pero gracias a Dios, la bebé nació sana y salva, y hasta pudo tener 2 más. Y como muchas veces pasa, ¿no?, todo enorme dedicación, este celo apostólico, esta dedicación por los demás, a veces tiene un impacto, hace mella en nuestra propia familia. Y a ellos le terminó pasando con una rebeldía adolescente de una de sus hijas. Esta chica, esta joven, empezó a negarse a seguir estudiando en la institución católica en la que estaba. Se les escapa de la casa, se fuga unos días, no sabían dónde estaba. Estaba frecuentando amistades de valores bastante cuestionables, y finalmente aparece y pide para el dolor de ellos, como que pide la tutela del Estado para que no la obliguen a regresar. Ellos hacen lo imposible por reconciliarse, por retomar la relación, pero estaba muy, muy rebelde, y finalmente ella se instala, gracias a Dios, en lo de un familiar para estar cercano, pero no vuelve a la casa. Eventualmente, hace su camino, pero con los años esa semilla de fe vuelve a germinar, y ella vuelve al amor de Dios, pero bueno, es como un dolor que les queda de haberla tenido alejado unos cuantos años, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que en nuestra propia familia a veces hay algo que Dios nos pone un desafío que no nos esperamos con nuestros propios hijos? Sí, pruebas me venía a mí, ¿no? Esas pruebas que todos tenemos, y bueno, ellos la tuvieron con una de sus hijas. Bueno, además de la Madre Teresa, la pareja tenía gran cercanía con Juan Pablo II, y esto, para el año mariano de 1988 le llevan al Papa las firmas que consiguen de 141 obispos de Estados Unidos para consagrar el país a la Inmaculada Concepción, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, la patrona nacional. Bueno, más adelante el Santo Padre los nombrará miembros del Consejo Pontificio para la Familia, y en el jubileo del 2000 presentan en la Plaza de San Pedro con el Papa ante cientos de miles el tema Los niños, primavera de la esperanza para la familia y la sociedad. En el 2001 también reciben del Papa el prestigioso premio Pro Ecclesia Pontifice, y en total gozarán del raro privilegio de tener 13 encuentros
papales. Bueno, Madre Teresa, el Papa Juan Pablo II, todo. Madre Angélica. Madre Angélica, en la milicia de Maximiliano Kolbe, todo un conjunto. Que no, y tantas cosas que vivió el matrimonio. A este matrimonio le vamos a pedir por la obra de María, porque, claro, estuvo muy cerca de los medios de comunicación, en la primicia de la evangelización a través de la televisión. Así que atención con este matrimonio y la obra de María, porque me parece que le vamos a pedir mucha intercesión. Y mientras tanto, chicos, vamos leyendo algunos mensajes que van llegando por aquí. María del Carmen dice: realmente amo este ciclo. ¡Qué gracia el sacramento del matrimonio! Estoy casada con un San José. Tenemos 5 hijos. Con el nacimiento de Pedro, nuestro último hijo, recibimos el mayor desafío como familia. Pedro luchó por su vida 33 días en neonatología. Eso cambió radicalmente nuestra forma de vivir cada día que pasa. Pedro nos enseñó que el valor de la vida se mide por los momentos que compartimos siempre en familia. Emociona, chicos, este testimonio, ¿no? Ustedes preguntaban en la primera consigna, ¿hubo algo que cambió radicalmente tu forma de ver la vida y sobre todo en familia? Creo que este testimonio tan emocionante nos habla de eso, ¿no? ¿Qué les parece? Muy fuerte. Como a veces, sí, esto que de volver a revalorizar la familia, ¿no? Cuántas veces lo hacemos, pero cuando algo así, con algo fuerte, ¿no? Que nos tiene que zamarrear y sacarnos de la rutina, de cómo vivimos de rápido, ¿no? Y volver como a poner todo el valor en eso. Muchas veces hasta no entendemos algunas cosas que nos pasan o nos parecen como demasiado, pero sin embargo, nada, nos vuelve a poner en foco. Viste que este matrimonio decía, Vero, muchas veces, y Dios era el centro, y uno dice, pero si desde que nacieron eran católicos, sin embargo, Dios en el centro no es solo rezar, ¿no? Realmente es ponerlo como en el centro de la familia y que te acompañe. Sí. Es cierto, es cierto. Qué bueno que nosotros podamos cuestionarnos de la misma manera, y no es estar solamente en el camino, es de qué manera también, ¿no? Estamos en el camino. ¿Hay tibieza en nuestro corazón? ¿Estamos realmente de lleno? ¿Hay alguna petición de Dios para con nosotros y para con nuestra familia que no estamos escuchando? ¿Hay una necesidad de una mayor profundidad en el diálogo, en el obrar, en la fe? Cosas que ellos, según ustedes relataban, no sé, Leo, lo ponían en común, lo ponían en diálogo, lo ponían dentro de la familia. Estas preguntas trascendentales e importantes, ¿no? Sí, tal cual. Ellos tenían una vida familiar muy, muy rica y de hecho les enseñaban, oraban en familia, trabajaban juntos en el apostolado, él tenía su oficina donde hacía participar a sus hijos y bueno, y ahora en la parte que queda vamos a ver que una de sus hijas, de hecho esta hija del milagro que se había salvado en esa cesárea donde la querían hacer abortar, termina ella siendo la presidenta de de todo lo que habían creado. Wow. Esta hija termina asumiendo y llevándola adelante ella, así que muy, muy emotivo también cómo eso se transmitía hacia los hijos. Muy movilizante. Les leo algún mensajito más que está por acá antes de continuar con la última partecita. Nos dice Lucy de Tucumán, una amiga que siempre nos sigue. Dice, en el caminar de la vida que Dios me dio, siempre en alguna oportunidad tuve algunas movidas de piso, pero siempre agarrada de la mano del Señor y no entendía muchas cosas. Tengo situaciones en mi matrimonio y también elaborando el duelo de mi mamá, encontrándome en este momento en el servicio como ministro extraordinario de la comunión y por supuesto sabemos que nuestra madre es la que nos lleva anteriormente, está activa siempre en nuestro corazón para guiarnos. Qué lindo, lo que dice Lucy, a quien le agradecemos también compartir y esta expresión. Movidas de piso tenemos todos, se nos mueve la estantería y cómo reaccionamos a ese respecto y cómo esas situaciones hasta de duelo, ¿no? Nos decía Lucy que hace poquito falleció su mamá, cómo hace que nos replanteemos la propia vida, esta vida que Dios nos regala cada día. Hoy, al principio del programa, también hablábamos de la frase del solo por hoy, de Juan 23, cómo día a día, minuto a minuto,
podemos decirle que sí al Señor y renovar nuestro compromiso de fe junto a Él. Pero cuéntenos cómo es esta última partecita de esta familia hermosa que ha hecho tanto siguiendo la voluntad del Padre. Bueno, estábamos con todo lo que estaban haciendo con Juan Pablo II, con los obispos de Estados Unidos, venían con todo esto muy, muy lindo de participar del jubileo del 2000, del premio papal en el 2001, y ahí justo ese mismo año, ahí los golpea otra dura noticia. A Gwen le diagnostican primero una cirrosis hepática que aparentemente le quedó de transfusiones de sangre de sus cesáreas, de algunos embarazos de los años 70, era otra época, otra tecnología, y enseguida también le encuentran un cáncer. Así que ella, bueno, acepta con calma este destino, ya sabe que le queda poco tiempo, empieza una etapa de bastante dolor que lo entrega a Dios y escribe que su último deseo en oración es que cada uno de sus hijos forme su familia cerca de Dios y encuentre la voluntad del Señor para su vida. Al año siguiente, a los 62 años, ella muere en brazos de su esposo Jerry. Sí, en el 2007 Benedicto XVI declara a esta asociación, a la AFC, una asociación de derecho pontificio. El obispo cercano afirmará que ese lema, que es el Familias Evangelizadoras de Familias, no es solamente un ideal, un hermoso ideal cristiano, sino una real necesidad y una urgente necesidad en esa sociedad actual, para que todos los valores humanos y cristianos de la familia sean promovidos en plenitud. Bueno, y ya Jerry viudo dedica sus últimos años de lleno a impulsar la causa de beatificación de su esposa. Dios le regala varios años más donde poder hacerlo. Escribe toda la vida y termina pudiendo coeditar un libro sobre la vida de Gwen, que se llama Dios conduce, la fe y la confianza siguen. También un libro muy lindo que recomendamos. Y Dios le regala poder ver la causa abierta justo antes de fallecer él en 2018, hace nada, hace muy pocos años. Y entonces esta Teresa, que es esta hija del milagro que les decía, que toma la vicepresidencia de la AFC, ella recordaba a su padre de esta manera: deseaba que los laicos conocieran y abrazaran el llamado a la santidad. Él estaba convencido que los padres, madres e hijos comunes, ¿no?, pueden ayudar a realizar el reino de Dios en la tierra, cuando hacen de su vida familiar cotidiana una ofrenda a Dios. Así es. Y bueno, aparece por último un último personaje para nosotros también muy interesante, que hemos leído mucho. Él era protestante, Scott Hahn, y se convierte al catolicismo, ¿no? Y ellos con su esposa frecuentaban estas jornadas familiares, y él afirma en un momento que Jerry tuvo esa virtud y pasión de quien se esfuerza por convertirse en santo. Los Koeniker, dice él, fueron una pareja santa en la crianza de sus hijos para llevar a cabo su misión. Su vida y su apostolado fueron verdaderamente una revelación de amor, de fe y de vida familiar. Ejemplificaron la santidad como pareja casada de una manera única y radical. Qué belleza. Hay muchos mensajes por aquí que siguen llegando. Por ejemplo, el mensaje de Hernán, chicos, que dice: invalorable este ciclo y en particular el tema de la santidad matrimonial que se está tratando. Las pruebas, sin dudas, son nuestro combate, particularmente cuando suceden en el seno de la familia y se nos rompen los papeles, dice, ¿no?, entre comillas. Cuando un hijo o una hija no camina, por ejemplo, por donde nosotros creemos que sería lo más conveniente. Un abrazo fraternal desde San Javier, Misiones. Les contamos que tenemos 5 hijos y el tercero está con el Señor.
¿no? Así que bueno, ahí estamos. Hernán, que se comunica por aquí, otro testimonio más maravilloso, con palabras y testimonios que van enriqueciendo este espacio, porque bueno poner sobre la mesa qué nos sucede en la familia, cómo nos cuestan las cosas, cómo interviene el Señor en las dificultades y cómo Dios saca fruto de donde parecería nunca lo habría. Así que qué bueno que vayamos viendo en estos matrimonios y en estas familias el ejemplo a seguir y sacar fuerzas de estos mismos ejemplos si estamos pasando en la familia por diferentes dificultades y algunas duras, muy pero muy duras. Bien, Zulma, por acá de Resistencia Chaco, por favor, ¿me pueden decir cómo se llama el libro que están desmenuzando con mi esposo? Estamos en grupos de oración de matrimonio y familia en esta parte del país. Susana dice que le gustaría, por favor, también conseguir este libro. ¿Cómo se llama? Bueno, chicos, cuéntenle a la comunidad de Radio María que hay mucha gente interesada en este material. ¿Cómo hace para conseguirlo desde diferentes puntos de nuestro país? Bueno, se llama Caminos de Santidad Matrimonial. Nos pueden seguir en Instagram con el mismo nombre, caminos.santidad.matrimonial. Ahí vamos publicando casi todos los días alguna pequeña historia, algún pequeño resumen, porque hay muchísimas más historias de estas que logramos compartir acá o que están en el libro. Y a la vez el libro se puede conseguir a través de la editorial Áncora, por la web, por Mercado Libre, y también en librerías. Entiendo que está en todas las librerías Ágape del país, y después está en Claretiana, en la de Buenos Aires, y también en Schoenstatt. Nosotros somos del Instituto de Familias de Schoenstatt, así que en muchos de los santuarios y de las ramas de Schoenstatt también lo pueden conseguir. Y estamos tratando de cada vez puede estar disponible en más lugares para que nadie se lo pierda. Qué bueno que sea así. Chicos, gracias por esta entrega hermosa. Otra historia más para que vayamos rumiando durante toda la semana hasta que nos volvamos a encontrar la próxima con más, ¿no?, de estas historias. Personas concretas que han formado una familia, que han intercambiado corazones y que son una guía, un ejemplo para que nosotros podamos seguir. Un abrazo a ambos. Será hasta la semana que viene. Gracias, Vero. Nos vemos. Gracias, Vero. Abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo.